Esta mañana estaba en el monasterio del Paular y me había quedado en la parte de atrás de la nave central, detrás de la gran verja gótica donde empieza el coro de los hermanos legos, y yo estaba haciendo mi oración personal y he oído algún versículo de la lectura, pero yo estaba concentrado en mi meditación. Y entonces, cuando he oído el versículo del Salmo 121 que decía: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, pues me ha venido un pensamiento, una pregunta a la mente. No digo que fuera ninguna iluminación de Dios, me ha venido simplemente este pensamiento: ¿cuál es el centro del Antiguo Testamento? Y al momento he dicho, pues está claro. En realidad hay dos centros. Uno es la Pascua, la salida de Egipto. Es decir, las 7 plagas, la acción manifiesta de Dios, el gran brazo de Dios actuando. Unido inseparablemente a eso, en ese momento histórico está las acciones de Dios y la entrega de las tablas de la ley. Son dos cosas que forman una unidad. Junto con las tablas de la ley forma una unidad toda la ley más amplia, alrededor de la ley inscrita en esas 2 tablas de piedra. 2 tablas de piedra con lo esencial, lo inmutable, lo que permanece, por eso está en piedra, y después la ley más amplia con todos los preceptos que le da el Señor a su pueblo, el Levítico, etc. Pero hay otro centro también indudable en el Antiguo Testamento, y es el que me ha sugerido el versículo que he escuchado: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. El otro centro es el templo. Todas las escrituras, desde el momento en que aparece el templo, van a estar dando vueltas a ese centro que es el templo. Los salmos, los profetas, el templo. Luego, en el Antiguo Testamento hay 2 centros que tienen entre sí mucha unidad, porque la Pascua, la acción de Dios para sacar de Egipto, al final lleva a la adoración. Las grandezas que hace Dios sacando a su pueblo de Egipto, al final llevan a la adoración, el templo. O sea que son 2 centros, pero indudablemente unidos. Lo uno lleva a lo otro. Lo otro se funda en la acción del Señor en la Pascua de Egipto. Me preguntaba al momento, entonces, ¿cuál es el centro del Nuevo Testamento? La primera idea que me vino a la mente era: si en el Antiguo Testamento hay 2 centros, en el Nuevo Testamento habrá 2 centros. Esa fue la primera impresión que tuve al hacerme la pregunta. Pero después, repasando todo el Nuevo Testamento, me daba cuenta de que no, de que en el Nuevo Testamento solo hay un centro, y es Jesucristo. Pero la simetría no se rompe, además de que queda más bello. 3 centros en toda la Sagrada Escritura. Hay 3 centros en toda la palabra de Dios, como si lo trino fuera perfecto. Pero la simetría no se rompe, ¿por qué? Porque Jesucristo es la gran obra de Dios. Si la salida de Egipto con toda la acción del brazo de Dios poderoso fue la acción del Dios que está en los cielos, Jesucristo es la acción de ese mismo Dios. Es el nuevo Moisés. Y segundo, si el templo era el centro también del Antiguo Testamento, Jesucristo
es el nuevo templo de Dios. Y entonces, Él nos instruirá en sus caminos, dice Isaías, y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Hemos dicho, la Pascua forma una unión con el entregar las tablas de la ley y la ley más amplia. Pues ahora entendemos de un modo más profundo cuando Isaías, teniendo ya la ley que había sido dada, sin embargo dice, hablando del Mesías y de Dios, Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Es interesante. Los judíos decían, ya Dios ha hablado. Y sin embargo creían por los profetas, Él nos instruirá en sus sendas. Y marcharemos en sus caminos, y marcharemos por sus sendas. Y añade esto, porque de Sión saldrá la ley, del monte Sión, de ese monte saldrá la ley. Es curioso, ellos ya tenían la ley. Y sin embargo el profeta dice, de Sión saldrá la ley. La palabra del Señor de Jerusalén. Ellos ya tenían la palabra del Señor. Y el profeta, sin embargo, profetiza eso del futuro. Después de lo que he dicho, de los dos centros, esto cobra nuevo sentido. Lo mismo lo que hemos leído en el Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, el templo. El oír este versículo es lo que me ha llevado a hacerme la primera pregunta. ¿Cuál es el centro del Antiguo Testamento? A esto añadamos otra cosa. Los profetas están todavía en el Antiguo Testamento y sin embargo Isaías y tantos otros, prácticamente todos, van a hablar ya del Nuevo Testamento. Están en el Antiguo Testamento, pero ya el Evangelio se preanuncia en sus palabras. Fijaos, así como el Antiguo Testamento parece como ya asomarse al Nuevo, el comienzo del Evangelio, que es el límite del Antiguo Testamento, el comienzo del Evangelio todavía no estaba Jesús. La gente que está pululando en el comienzo del Evangelio vive todavía bajo la ley de Moisés, vive todavía bajo la ley grande de la que he hablado antes, alrededor de las dos tablas, vive todavía en la adoración del antiguo templo. Estamos ya en el Evangelio y sin embargo todavía no está Jesús. Fijaos qué interesante. A través de los profetas el Antiguo Testamento se asoma al Nuevo. En el comienzo del Evangelio el Nuevo Testamento todavía comienza en el Antiguo. Si esto lo unimos a los tres centros, entonces todo cobra mayor sentido. Se ve el plan de Dios, cómo se entrelaza todo, cómo está unido todo. Tratemos de meternos en la mente de los que esperaban a Jesús, en la mente de los que todavía escuchaban la voz de los profetas. Todo estas reflexiones que he hecho acerca de los centros, que nos sirva para darnos cuenta de lo que es el arranque del Evangelio, de lo que era ese tiempo de espera en que ya casi, pero todavía no, estaban casi tocando la venida de Cristo al mundo, pero todavía no había venido. Tratemos de vivir esa mentalidad para alegrarnos cada año en el Adviento de la venida del Mesías anunciado por los profetas tal como lo anunciaron. Porque es fácil que nosotros nos olvidemos de lo que sabían todavía antes de venir, de lo que vivían antes de venir. La profundización en las Escrituras nos hará
volver a revivir la alegría de la aparición de la luz sobre el mundo. Pues nada más, vivir los tres centros: la Pascua, la salida de Egipto, el templo, y en el Nuevo Testamento el nuevo Moisés, la nueva Pascua, el nuevo templo, que lo vivamos en nuestra alma, toda la palabra de Dios.